Hola, en este video veremos cómo utilizar el componente o el widget para mostrar los datos como si fuera una tabla o como si fuera una hoja de datos. Este componente se llama QTableWidget, en el cual mostraremos en este caso nuestros libros que ya hemos capturado, como si fuera una hoja de Excel, ¿no? Además, también implementaremos un algoritmo de búsqueda donde buscaremos los libros y se mostrarán o se mostrará el resultado en esa tabla. Entonces nuestros objetivos que tendremos para este video, pues como ya les comenté, vamos a visualizar los datos en forma de tabla. Una vez que ya los podemos visualizar, implementaremos un algoritmo de búsqueda lineal para buscar cada libro en nuestra librería. Y por último, una vez encontrado ese libro, mostrar los resultados, ¿no? Entonces, crearemos una tabla, implementaremos el algoritmo de búsqueda lineal y por último esos resultados los mostraremos en esa tabla, ¿no? ¿Cómo sería como la visualización final? Si observan como objetivo final de nuestra interfaz, hemos agregado un conjunto de pestañas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí en el sistema operativo de macOS se muestra de manera diferente. En Windows se muestra como si fueran, creo que aparecen un poco más aquí a la izquierda las pestañas, ¿no? Vamos a agregar dos pestañas, la que ya tenemos de agregar la vamos a colocar en una pestaña, es como si fueran pantallas por así decirlo, y en la otra pestaña colocaremos la tabla. Esta parte en blanco que parece un plain text edit es la tabla, pero es una tabla vacía, no tiene ni columnas ni ninguna celda dentro de esa como hoja de datos, ¿no? Acá abajo está el campo de búsqueda y se observan, metimos como qué es lo que tiene que ingresar el usuario y los botones de buscar y mostrar. Buscar lo que va a hacer es implementar la búsqueda lineal y si encuentra un resultado lo imprime en la tabla, si no nos muestra una advertencia de que no fue posible encontrar ese libro con ese título, ¿no? Mostrar lo que va a hacer es imprimir o agregar todos nuestros libros a tablas para que aparezcan fila por fila, ¿no? Entonces el primero que vamos a hacer es modificar nuestra interfaz para agregar ese componente de tabs, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí abierto el designer con esa interfaz que llevamos hasta este momento. Y lo que voy a hacer es romper la distribución. Entonces para romper la distribución voy a darle clic derecho justo a la ventana, que es donde está mi puntero. Y viene distribución o si viene en inglés viene como layout. Viene esta parte donde dice rompe la distribución o break layout. Perdón. Y rompió esa distribución. Lo que quiero hacer es darle como espacio para meter ese nuevo componente que es Tab Widget, se llama. Déjenme buscarlo. Hasta aquí. Es este Tab Widget. Lo voy a meter a la interfaz y así viene por default, ¿no? Viene en como dos pestañas. Entonces en la primera pestaña, que es la que está seleccionada en verde, ahí vamos a meter estos componentes que ya tenemos, el plain text y todo el group box con todos los atributos para escribir o agregar un libro. Los puedo seleccionar y puedo verificar que todo esté seleccionado y los voy a arrastrar para meterlos a esa pestaña. ¿Okay? De hecho, si le doy control Z y primero lo que puedo hacer es a esta pestaña agregarle una distribución. Dejen ver si puedo hacerlo. No, todavía no me deja, tengo que meter primero entonces los componentes. Los voy a meter a la pestaña y esa pestaña la voy a hacer ahora más grande. Y si observan, pues no hay una distribución, pero si le doy botón derecho ahora sí para agregar una distribución, ya me aparecen
las distribuciones. Voy a agregar la de cuadrícula. Y ahí está esa pestaña con una distribución, ¿no? Ya que está con una distribución, ahora le voy a dar clic como a mi ventana principal para que ese tab widget lo haga en lo acomode, ¿no? Igual voy a seguir utilizando la distribución en cuadrícula y ahí lo tenemos, ¿no? Si me voy al otro tab, pues está vacío porque todavía no hemos agregado nada. Este tab lo podemos modificar el nombre. Viene acá en las propiedades del widget. Déjenme buscarlo porque aparecen dos muy parecidos, ¿no? Es este, Current Tab Text. Entonces a este tab le voy a poner agregar. Y al otro tab le voy a poner tabla. Ok, ahí es donde vamos a incluir la tabla. Entonces la tabla, vienen dos componentes que hacen referencia a la tabla. Voy a buscar, déjenme ver, es este, Table Widget. No se confundan porque hay otro que hace referencia común a la vista, ¿no? El Table View. Entonces este es el que vamos a necesitar. Y aparece en blanco porque, como les comentaba, todavía no tiene ni columnas ni filas, ¿no? Eso lo tenemos que nosotros configurar en código. Tenemos ya la tabla. Lo que podemos hacer es ahora poner el campo de búsqueda, que es un line edit. Por aquí va. Y teníamos dos botones. Un botón que era buscar y un botón para mostrar. Okay. Entonces, ya que tengo mis componentes, ya le puedo dar una distribución. Elijo, le doy clic a cualquier parte de esa pestaña y la distribución vamos a seguir usando la misma, la de cuadrícula, ¿no? Y trata de ajustarlo un poco así como se los mostré en la diapositiva, ¿no? Ahora lo que podemos hacer es modificar los nombres de los objetos para poder acceder a ellos desde Python. Entonces el primero se llama table. Lo voy a modificar para que dejarlos todos en español, ¿no? Aunque ustedes lo pueden, si quieren, hacerlo en inglés. Creo que sería lo mejor. Entonces este line edit va a ser para buscar. Y este push button le cambio el título y el nombre del objeto. Buscar-push button. El otro es para mostrar. Y este se va a llamar mostrar-push button. Pero este mostrar le voy a poner mostrar-tabla. Porque ya tenemos, lo más seguro, un mostrar-push button, que es el que tenemos en la pestaña de agregar. Ok. Y falta ponerle, se le llama placeholder a la palabra o la string que viene como oculta en el line edit, que no es como parte de lo que está escrito. Ese viene en los componentes o las propiedades de line edit, que es esta parte, placeholder text. Entonces aquí voy a escribir para hacer referencia de que el usuario entienda que tiene que escribir el título del libro, ¿no? Ok, entonces guardo. Si observan, les vuelvo a recordar cuando aparece el signo de estrella o el asterisco, quiere decir que no hemos guardado. Entonces voy a guardar y con control R podemos ver una previsualización de cómo se vería nuestro programa. Entonces ahí están las dos pestañas, ¿no? Si escribo se borra ese placeholder, ¿no? Entonces buscar y mostrar. Ok, ya que está exportado, ahora voy a probar de que los nuevos cambios sigan funcionando en mi programa desde Python. Me voy a regresar a Visual y desde aquí, en la terminal, voy a convertir. Si recuerdan, con PySci2-UIC convertimos nuestros cambios de la interfaz a un script de Python. Entonces, main window es el nombre de mi interfaz. Lo voy a convertir a un archivo que ya tenemos, ¿no? El que le pusimos ui-mainwindow.py. Con eso debería de
generarme los cambios y poder correr el main. Y ahí tenemos pues nuestros cambios, ¿no? Entonces ya que tenemos esa parte, esos nuevos widgets, ahora sí nos vamos a meternos a pues programar el comportamiento de, en este caso, pues de los botones, el del mostrar para que nos muestre en la tabla los libros, y una vez que ya lo tengamos vamos a hacer el buscar. ¿Ok? Entonces lo que sí ahora es conectar los botones como lo hemos hecho. Comenzaremos conectando el botón de mostrar. Nos vamos a preocupar primero por mostrar los resultados en la tabla. Entonces dentro del constructor, si recuerdan, pues ya tenemos un conjunto de botones o de acciones. Entonces justo ahí mismo en el constructor voy a generar esas nuevas conexiones. Entonces el primer botón es el de mostrar-tabla. Como es un botón, tiene la señal click y la voy a conectar a un método que se va a llamar mostrar tabla, que todavía no lo he implementado, pero lo voy a implementar ahí abajito, ¿no? Como lo hice en los pedidos anteriores. Entonces este debe ser un slot y se va a llamar mostrar tabla. Y lo que voy a hacer es únicamente por ahora probar de que esté conectado la señal, ¿no? Ok. Voy a probar, voy a abrir una terminal que ya tengo aquí para desde ahí hacer las pruebas. Entonces Python 3 main.py. Entonces el mostrar me debería de estar imprimiendo acá en la terminal ese mensaje. Eso quiere decir que ya con eso probamos que esté conectado al botón. Que en este caso que sigue, pues sigue como configurar la tabla. La tabla en este caso siempre va a tener 4 columnas porque nuestros libros tienen 4 atributos que son los que tenemos que mostrar. Entonces voy a quitar este print y vamos a configurar esa tabla, ¿no? Accedemos a nuestro objeto que hace referencia al table widget, que el objeto se llama tabla, y este tiene un método que se llama setCount. Set column count, cuántas columnas va a haber en esa tabla. Con esa simple línea lo que hacemos es generar 4 columnas. Si corro el programa, cuando yo le dé clic en mostrar, aparecen esas 4 columnas, ¿no? Que son estas 4, y por default les asigna como un contador inicial. Estos que aparecen como 1, 2, 3 y 4 son como los headers o los encabezados que tiene la tabla, que se los vamos a modificar para que coincidan con lo que estamos mostrando, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, hay que definir los headers o los encabezados, y deben de ser una lista, una colección de strings, ¿no? Entonces en la primera columna es donde viene el título, después tenemos el autor, publicado y editorial. Ahí está definida nuestra colección de headers y hay que insertarlos o mandárselos como la tabla para que los agregue, ¿no? Entonces la tabla tiene un método para que acepta los headers que debe llevar. En este caso se llama set horizontal header labels y ahí le mandamos nuestra colección. ¿Ok? Entonces ahora al hacer eso, ya cada columna debe de aparecer en este orden con esos nombres, ¿no? Lo voy a correr, le voy a clic en mostrar y ahí aparecen, ¿no? Ya tenemos los headers de nuestra columna. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner la cantidad de filas que tenemos. En este caso las filas pues van a corresponder a la cantidad de libros que hemos capturado en la aplicación. Entonces
déjenme hacer una prueba en la cual vamos a utilizar el método setRowCount, que es como lo contrario al column count. Entonces, ¿cuántas? Voy a suponer que tenemos 10 y creo que nos debería demostrar como las filas pero vacías. Voy a probar esa parte, mostrar, y sí, ok. Ese setRowCount lo que hace es generarnos como estas filas, en este caso vacías. Si observan cada una, pues estas son como las celdas. En esas celdas tenemos que colocar cada información de nuestro libro. Y cada celda no es como un string, sino es un objeto de tipo, es un widget más bien que hace referencia como una tabla, ¿no? Creo que se llama QTableWidgetItem, que es lo que vamos a tener que hacer. Entonces, por cada celda hay que generar un widget que va a llevar la información de cada atributo del libro, ¿no? Para facilitar las cosas, lo que voy a hacer primero es, en este caso, para no dejar fijo ese número, cómo puedo obtener el tamaño de los libros que tengo sin crear como una función. Únicamente, por ejemplo, si recordamos, con length podemos obtener la cantidad de elementos que tiene una secuencia, ya sea una lista, una tupla, creo que incluso hasta un diccionario. Utilizar, por ejemplo, nuestro objeto librería. En este caso, lo voy a correr para que vean qué error me da. Me va a decir que la clase librería, que es la que manipula los libros, no tiene como el método len, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es implementar el método len, que es muy parecido a como si estuviéramos implementando o haciendo una sobrecarga, ¿no? Entonces en librería lo que vamos a hacer es implementar ese método, ¿no? Y es muy parecido a estos métodos que ya vienen por default, solamente hay que reutilizarlos. Entonces ese método es len. ¿Y qué va a hacer cuando utilicemos, por ejemplo, la función len con este objeto librería? Pues lo que va a hacer es llamar o invocar este método, el cual nos va a retornar la longitud de los libros que tiene librería. Si recordamos, los libros, que en este caso son un atributo privado, es una lista. ¿Ok? Entonces de esta manera estamos accediendo como se puede decir que a la lista, pero no directamente a un atributo privado, ¿no? Sino con un método de acceso, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos probando. Voy a correr esto. Todavía tengo abierta la interfaz, la voy a cerrar. Voy a correrlo y si le doy a mostrar, ya no me va a imprimir ese error de que el len no está definido. No muestra nada porque todavía no tengo ningún libro. Voy a abrir o recuperar unos libros que yo ya tengo. Y para verificar, voy a mostrar aquí y tengo estos 3 libros que respaldé, ¿no? Entonces al mostrar me debe de mostrar tres filas, pero vacías, ¿ok? Esto lo voy a volver a repetir, es lo que hace esta línea, ¿no? Esa línea crea esas 3 filas, ¿no? Entonces ya tenemos una manera de obtener el tamaño o la cantidad de libros. Ahora lo que sigue es ir sacando cada libro, iterar como por cada libro y por cada libro ir construyendo esa fila, ¿no? Entonces la intención ahora es, por ejemplo, como lo hemos venido utilizando, sacar cada libro de la librería, ¿no? Pero en este caso, librería no es iterable, porque librería es un objeto de la clase librería. La intención, por ejemplo, ahorita voy a probar esta parte para que observen el error. Es como sacar un libro de un contenedor o una secuencia de elementos. Entonces,
Voy a probar para que observen el error. ¿Qué es esto? Dice que librería es un objeto que no es iterable, y es obvio porque pues, es un objeto de una clase. Ok, si fuera un objeto de una lista, pues sí, podríamos utilizar el for para que lo vaya sacando. Lo que vamos a hacer es modificar nuestra clase librería para que esa librería sea iterable y la podamos utilizar con un for. Todo esto lo estoy haciendo con intención para no acceder directamente a esta variable, ¿no? Como es privada, hay que evitar acceder directamente a esa variable, ¿no? Entonces, para hacer una clase iterable que nos vaya retornando elementos, hay que definir o reimplementar dos métodos. El primero de ellos se llama iter, y aquí uno elige lo que quiere hacer cuando crea un iterador, por así decirlo. Y lo que voy a hacer es generar un contador que comience en cero, porque ese contador me va a servir para como inicializar el acceso a nuestra lista de libros. Y lo que hace es retornar la clase o el objeto, ¿no? Después necesitamos otro método que se llama next, el cual lo que va a hacer es, en este caso, es lo que llamaría el for. Por cada siguiente elemento, pues regrésame lo que está en la siguiente posición, por así decirlo, si lo viéramos como una lista ligada, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, pues, retornar lo que está, sería por algo así. Libros en la posición contador. ¿Okay? En este caso, pues nos regresaría el libro que está en la posición 0, y después, cuando se vuelva a llamar el siguiente ciclo en el for, mandarle el contador +1 y así consecutivamente. Entonces tenemos que hacer como el algoritmo de lo que queremos que haga cada vez que se llame ese for, o cada vez que llamemos en este caso al siguiente elemento. Para hacer eso, voy a quitar esto porque tenemos que validar un par de cosas. Si el contador es menor a la cantidad de elementos que tenemos en la lista de libros, pues lo que podemos hacer es seguir sacando libros, ¿no? Entonces, podemos sacar el libro que está en esa lista de libros en la posición contador. Entonces, este libro que tengo aquí es el que vamos a retornar. Pero antes de retornarlo, tengo que incrementar el contador para que en la siguiente iteración se saque el siguiente libro, ¿no? Entonces, self contador, lo que vamos a hacer es incrementarlo a 1. Una vez que lo incrementamos a 1, retornamos el libro, este libro que acabamos de sacar. ¿Okay? Entonces, si vuelve a entrar de nuevo en el ciclo, ya contador vale 1 y después contador vale 2 hasta que contador sea menor que la cantidad de elementos. Entonces, cuando se llega al límite, eso quiere decir cuando ya contador es igual a la cantidad de elementos, lo que tengo que hacer es lanzar como una excepción. Con rise lanzamos excepciones, y la excepción se llama stop iteration. Eso le dice al for que ya no continúe y rompa como el ciclo, ¿no? Entonces, con estos dos métodos podemos hacer una clase iterable, ¿no? Y vamos a probarlo, ¿no? Hasta aquí creo que lo que teníamos debería de funcionar. Lo que va a hacer librería es sacar cada libro, y cada libro es imprimible porque, si recordamos, definimos o utilizamos esta parte de string, ¿no? Entonces, déjenme probarlo. Voy a abrir el archivo de libros que ya tengo y voy a intentar mostrar. Ok, este mostrar que hice aquí, si observaron, me está imprimiendo esto. Eso es lo que tengo en el código que está aquí. Esto. Entonces eso quiere decir que ya está sacando cada libro.
Ahora ese cada libro no lo necesito imprimir en la consola, sino lo necesitamos meter en cada fila de nuestra tabla. Aquí viene un poco como la parte compleja, porque cada atributo de nuestro libro debe ser un ítem, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sacar cada información del libro. Pero para esto necesitamos incluir esa clase que se llama QTable Widget Item. Okay. Entonces voy a retornar acá y voy a generar un widget para cada atributo. Y voy a comenzar con el título. Entonces este va a ser un QTable Widget Item y esta clase está como... puede recibir muchos parámetros que se los voy a mostrar aquí, a ver si me deja escribirlos. Por ejemplo, podemos enviarle un icono junto a un texto. Entonces en la celda puede haber un icono, una imagen pequeña y un texto. O incluso la más básica, que es la que vamos a utilizar, es la que lleva únicamente el puro string, ¿no? Que es lo que nos interesa. Entonces en este caso lo que sería más simple es, por ejemplo, el libro, acceder a la propiedad o al atributo título, pero si recordamos, como son privados, no podemos acceder, entonces necesitamos como un getter al menos para obtener la información. Voy a correr esto para que vean que pues no podemos acceder a este atributo porque es privado. Voy a abrir el archivo, mostrar, y acá me va a decir, ¿no?, que el libro no tiene atributo título, ¿no? Sí lo tiene, pero pues es privado y no puedo acceder. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es asignarle o configurar, en este caso nuestra clase libro, para que poder acceder a ese atributo. Si nos vamos al libro, vamos a ver que existen los atributos, pero con este guión bajo le estamos diciendo que sean privados. Entonces, para no acceder directamente al atributo privado, tenemos que generar estos métodos de acceso. Y la manera más simple de hacerlo es generando esos métodos de acceso de la siguiente manera. Por ejemplo, para el título va a ser como una función, la cual nos va a retornar lo que está almacenada en el atributo título. ¿Ok? Pero hay que ponerle un decorador a ese método que se llama property. Entonces, por cada atributo que quisiéramos generarle un getter, hay que hacer como este tipo de métodos, ¿no? Entonces, el siguiente va a ser para el autor. Y este nos va a retornar lo que tiene el atributo autor. Otra propiedad para, en este caso creo que es publicado. Y por último la propiedad para el editorial. Ok, entonces con esto estamos generando esos getters que necesitamos para obtener la información de manera como más simple, sin acceder directamente al atributo privado. Entonces, si observan aquí, se puede decir que estamos como llamando un método. Simplemente al hacer esto, punto título, lo que estamos haciendo, lo que se va a llamar en este caso es a esta función. Simplemente así, ¿no? Entonces, si corro otra vez el ejemplo, abro los libros, le doy en mostrar, ya no me muestra en este caso el error que me decía que no existe el atributo título. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, ahora sí voy a continuar creando los restantes 3 widgets
Entonces lo único que voy a hacer es repetir esas líneas 3 veces. Y aquí este va a ser para, tenemos título, el autor. Entonces este atributo es para el autor. Después tenemos para el publicado. Y por último es editorial. Entonces ahí tenemos los 4 ítems creados. Ahora hay que meterlos en cada columna que le corresponde. Para meter esa información, pues la tabla tiene un método que se llama setItem. setItem, el cual recibe en qué fila se va a insertar, en qué columna y obviamente el ítem que va a ir en esa ubicación, ¿no? Entonces necesitamos una variable que nos vaya diciendo en qué fila vamos. Que la columna siempre va a ser fija porque nosotros vamos a tener que elegir en dónde vamos a posicionar cada widget. Okay, entonces antes del for voy a crear una variable que se va a llamar row para indicar, o va a ser mi contador de filas, ¿no? Entonces, el primer ítem lo vamos a poner en la fila en la que tiene row, que en este caso en la fila 0 y en la columna 0. ¿Okay? ¿Qué vamos a meter ahí? El título. Entonces esto lo voy a repetir 3 veces y únicamente lo que voy a cambiar es la columna. Y también pues lo que va a ir la información en esa columna. Entonces en la columna 2, que en este caso sería la columna 1, va a ir el widget para el autor, después para el publicado y por último el editorial. Ok, entonces aquí construimos los widgets, aquí agregamos los widgets en cada como celda y una vez que ya se agregaron en cada celda voy a tener que incrementar mi contador de filas, ¿no? Para que salte a la siguiente, si no se me van a seguir encimando en la misma y no voy a tener esa cantidad de filas, ¿no? Por cada libro. Hasta aquí creo que ya podemos probar que la información se esté agregando a la tabla, ¿no? Entonces al mostrar, ya me debe mostrar la información de los libros. Entonces, les vuelvo a repetir, cada una de estas pues es un widget. Si observan aquí en publicado, no aparece nada porque publicado es un entero, lo tenemos que convertir a string, ¿no? Voy a hacer eso. Y eso va a ser donde está publicado, en esta parte, convertirlo a un string. Okay, voy a probar de nuevo. Abro mis archivos y puedo ya mostrar, ¿no? Y ya debe aparecer el año de publicado de ese libro, ¿no? Que ya aquí ya tenemos entonces cómo agregar los elementos o los libros a una tabla. Ahora sigue implementar el buscar. Entonces buscar, vamos a comenzar como lo hicimos conectando el botón. Entonces el botón se llama buscar line edit, tiene la señal click y la vamos a conectar al método buscar por título, así le voy a poner. Okay. Entonces vamos generando ese slot. Mostrar, buscar se llama. Buscar por título. Entonces buscar lo que va a hacer es obtener la información. Dejen ponerle aquí algo porque si no, no lo va a correr. Es buscar line edit, no, aquí es buscar el push button. Okay. Lo que
va a hacer es, tenemos que obtener la información que el usuario escribe aquí para cuando le demos clic haga esa búsqueda, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, que es lo que siempre suelo hacer yo, es imprimir que esté conectada a la señal, ¿no? Lo voy a hacer, entonces buscar, debería imprimirme ahí el buscar, ¿no? Ya que está esa parte, ahora sí, comencemos, ¿no? Entonces nuestro line-edit se llama buscar line-edit, y si recordamos, para obtener la información es con el método text. Ese va a ser el título por el cual vamos a buscar los libros. Y ahora lo que sigue es con el for. Vamos a iterar en nuestra librería, que es algo muy parecido a lo que ya hicimos para mostrar cada uno de los libros. Ahora lo que vamos a hacer es buscar ese libro en la librería, iterando por cada libro. Entonces, si el título corresponde al libro, lo que tenemos que hacer ahí es insertar ese libro en nuestra tabla. Entonces, lo que hay que hacer es, si hay información en nuestra tabla, lo que vamos a hacer es limpiarla con punto clear, vacía como todas las filas, para agregar ahí el libro encontrado. Entonces, ese código ya lo tenemos acá, que esa es como esta parte, que igual lo mejor sería como hacer una función para no repetir este código, pero en este caso lo voy a copiar. Y después de clear, lo que vamos a tener que hacer es decirle que a la tabla va a tener una fila nada más, y esa fila es la que se va a dibujar aquí. Entonces aquí generamos los widgets. Si recuerdan, pues seguimos usando el mismo libro, el nombre de la variable, nada más que acá la fila va a ser, en este caso, pues la fila 0, porque únicamente vamos a imprimir un libro, que es el libro encontrado. Ahí lo que haría es pues hacer una búsqueda lineal, y una vez que encuentre, en este caso, pues un libro u otro libro que coincida con el mismo título, pues lo debería de, en este caso, agregar. Lo que le voy a poner aquí es un return para que ya no siga, en este caso, como buscando, ¿no? Pero nos hace falta saber cuándo nos encuentra un libro, que en este caso lo que voy a hacer es crear una bandera antes del for. Le voy a poner encontrado, va a estar en falso, y si entró al menos o encuentro un libro, lo que voy a hacer es levantar esa bandera, ¿no? Ponerla en verdadero. Eso me indica que se encontró un libro. Entonces, fuera del for, si no se encontró, para negar esa bandera es con not. Si no se encontró el libro, lo que voy a hacer es mandar un mensaje de advertencia para decirle al usuario que no existe ese libro en la aplicación, ¿no? Entonces aquí vamos a crear un QMessageBox y va a ser el mensaje de warning. Entonces lo vamos a configurar de la siguiente manera. El título de ese mensaje va a ser atención, y vamos a decirle que en este caso el libro con el título, voy a ponerle aquí comillas dobles, y aquí voy a poner el nombre o la variable título no fue encontrado. ¿Okay? Entonces, con esta forma podemos utilizar variables externas para meterlas dentro de los strings, pero hay que ponerle al inicio de ese string una F, como si fuera de formato, que ese string va a tener un formato. Entonces, ahí creo que ya debería de lanzarla, por ejemplo. Voy a probar esa parte.
voy a buscar, por ejemplo, si le damos buscar, nos debería hacer el libro con el título comillas vacías porque no tengo nada, pues no fue encontrado. Si pongo el título cualquier cosa, nos va a decir que ese título con lo que escribió el usuario no fue encontrado. Ahora lo que voy a hacer es abrir mi lista de libros guardados. Voy a mostrar y quiero que busque el del 2, ¿no? Buscar y me muestra el libro encontrado con ese. Si le pongo 22, pues no va a existir ese libro con ese título y me va a mostrar ese mensaje, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo este video. Nos vemos.